Hola queridos hermanos, reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5. El título de la lección es El ejemplo apostólico. El pensamiento clave nos dice: al revelar cuál debe ser el verdadero motivo en el ministerio, Pablo nos ayuda a examinar nuestros corazones y vidas a la luz del Evangelio. Veamos de qué se trata la lección de esta semana y estudiemos para que seamos bendecidos por nuestro Padre Celestial. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo número 4. La Biblia dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Existe en nuestra vida los motivos que nos ayudan a hacer o a no hacer algunas cosas. Algunas cosas parecen malas, pero los motivos pueden ser muy buenos. Y algunas cosas parecen buenas, pero los motivos pueden ser muy malos. Aún predicar puede haber algo de malo en ello si no se hace con el espíritu correcto. El pensamiento clave de esta semana nos dice que Pablo, al revelar cuál debe ser el verdadero motivo en el ministerio, Pablo nos ayuda a examinar nuestros corazones y vidas a la luz del Evangelio. Lo cierto es que Pablo llegó, al pasar por la iglesia allá en Tesalónica, a los apóstoles, les transmitió su experiencia allá en Tesalónica. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo del 1 al 12, Pablo agradece a Dios porque el evangelio que él transmitió a los tesalonicenses fue de grande impacto y tuvo muy buenas bendiciones. Tanto así que los tesalonicenses aprendieron del ejemplo de Pablo, que él soportó todas las penurias, todas las tragedias, todas las dificultades y soportó como buen soldado de Jesucristo. Los tesalonicenses aprendieron a recibir el evangelio a pesar de las tribulaciones. Entonces, ahora ellos llegaron a ser un modelo perfecto para dar testimonio a otros, de tal manera que en Capadocia, en Acaya, ya ellos no tenían necesidad de predicar, porque los nuevos creyentes eran los nuevos testificadores. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 1 al 12, Pablo profundiza en la vida que capacita a los apóstoles para actuar como modelos. Así que nos desafía a alinear nuestras vidas en nuestra esperanza, en nuestros sueños, en nuestras motivaciones espirituales para agradar a Dios y tener una influencia correcta en otros. En otras palabras, entre muchas motivaciones para enseñar, predicar y servir, Pablo enseña cuál es la más importante, que es el ministerio que agrada a Dios. Estudiemos la lección de esta semana para recibir la bendición de Dios y veamos qué nos dice el día domingo con valentía en el sufrimiento. Recibamos la bendición de Dios. La lección del día domingo es una tremenda lección porque nos muestra cómo, a pesar del sufrimiento, el apóstol Pablo se mantiene fiel y firme predicando el evangelio. El tema de este día se llama valentía en el sufrimiento. Y Pablo tiene una conexión entre lo que pasó allá en Filipos y lo que pasó allá en Tesalónica. Pablo le dice a los tesalonicenses, le dice: ¿sabían ustedes que nuestra visita que hicimos allá a Tesalónica no fue en vano? Porque ¿saben qué? Así como nos pasó en Filipos, que pasamos tribulaciones, padecimos persecución, sufrimos, aguantamos todo por el valor de Jesucristo que nos dio fuerza. Y Pablo les empieza a descorrer el velo, qué fue lo que pasó allá en Filipos, y le hace recordar todas esas experiencias que pasó allá en Filipos a los tesalonicenses. Él dice, vosotros mismos sabéis qué fue lo que pasó allá en Filipos. Y de otra manera, ellos nos recibieron a pesar de todas las tribulaciones.
Y dice, y en todo lugar ellos sabían todas las dificultades que pasamos. Pablo recuerda la manera en que Silas y él fueron maltratados y en Filipos. ¿Se acuerdan ustedes del carcelero de Filipos? Ellos sufrieron gran persecución porque fueron torturados literalmente. Entonces, allá en Filipos, ellos sufrieron por haber predicado el Evangelio. Estas fueron nada más señales de que el Evangelio tenía que continuar y que tenía que haber oposición. Entonces, vemos aquí cómo los hechos del apóstol Pablo demuestran que él había sufrido una transformación. Él había sido un perseguidor de la iglesia y ahora él era perseguido. Él había sido un victimario de la iglesia y ahora él era la víctima. Pero no se hacía la víctima, se sentía él un verdadero valiente soldado de Jesucristo. Y esto es lo hermoso de este día, el día domingo. Él dice, ¿sabe qué? Les recordamos, tesalonicenses, a ustedes, que no se dejen mover por palabra, no se dejen mover por espíritu, no se dejen mover por ninguna carta que les llegue. Ustedes han creído en el Señor Jesucristo y crean que el que viene ha de venir desde los cielos, que nadie les cuente otro cuento, que nadie les mande una carta diciendo otra historia, que un espíritu venga a decirles otra cosa, no le crean, que por palabra les venga a decir otra historia, no le crean. El Señor Jesucristo ha de venir y vendrá. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. Dice aquí, para los tesalonicenses, ellos demostraron cuán estar ansiosos y abiertos a la verdad. La realidad les decía, no prediquen el Evangelio otra vez, pero en medio de sus dolores y sufrimientos, Dios decía a Pablo y a Silas, sean valientes, sean fuertes, así que comenzamos a ser valientes. El apóstol Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y su conducta lo demostraba, sufría como buen soldado de Jesucristo. Y este ejemplo, los tesalonicenses y también los de allá en Filipos, fue un ejemplo para seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Veamos qué nos dice el día lunes la lección de escuela sabática con el carácter de los apóstoles. Estudiemos la lección de escuela sabática y recibamos la bendición del Señor. Continuemos con la lección de la semana. La lección del día lunes presenta claramente el carácter de los apóstoles. Y esta experiencia de Pablo y Silas descorre el velo de todo lo que sucedía allá en Tesalónica y también lo que sucedió allá en Filipos. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice, nuestra exhortación no fue por engaño, no fue por error, ni tampoco por impurezas. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis de lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque la lección de este día muestra claramente lo que puede hacer una persona que está ante un público, ante un auditorio, ante un grupo de personas que es la audiencia que recibe el mensaje. Es muy importante porque usa tres palabras que son claves que todo orador debe de saber, las cuales son ethos, logos y la otra palabra se me escapa ahorita mismo porque no la ubico y la otra es patos. Estas tres palabras son muy claves porque una de ellas tiene que ver con la lógica. El mensaje que presenta el predicador, el orador, tiene que tener mucha lógica para que la audiencia vea la lógica y diga, wow, este es un mensaje correcto. Tiene lógica, tiene sentido. Entonces, el apóstol Pablo no usa esa palabra aquí. Tampoco usa la otra palabra que es logos. En otras palabras, el logos es las evidencias. Las evidencias pueden ser testimonios, las evidencias pueden ser hechos tangibles que demuestran que el mensaje que está dando es correcto. Y la última que tiene que ver con patos. Patos también es otra palabra que se usa, o otra técnica que se usa para presentarle a la audiencia un mensaje. Así es que estas tres palabras conocidas como lógica, las evidencias y lo que tiene que ver con las emociones, o sea, un mensaje que cause emociones a la audiencia, puede persuadirla a moverse, a hacer algo. Pero Pablo no usa estas palabras. Estas las usa el escritor de la escuela sabática. Pablo usa las palabras engaño, error o impureza. Y hablando de estas tres palabras, Pablo dice, nosotros no fuimos como ustedes con un error. No es un evangelio que yo me inventé, no es algo que a mí se me ocurrió, sino que es la evidencia perfecta de lo que Dios me mostró a mí. Él había sido un perseguidor de la iglesia y ahora él era perseguido por la evidencia que él llevaba el evangelio.
Entonces la otra palabra que usa Pablo, yo no me he inventado este evangelio, este no es un error, no es una idea equivocada que yo concebí, no son ideas falsas que me impulsan a llevar este mensaje. Y ¿saben qué tampoco? No son ideas de impureza, porque resulta que cuando una persona se levanta y muestra un mensaje y persuade a la gente, hay personas que son atrapadas emocionalmente por esos individuos y algunas veces recibían hasta favores sexuales. Esto, dice Pablo, yo no he venido con un mensaje como este, con impurezas. Yo he venido con un mensaje que es poder de Dios para salvación. ¿Y saben qué? Tampoco he traído un mensaje que es un engaño. Un mensaje que es un engaño, que es una trampa, que es para engañarlos a ustedes. Pablo y Silas no los motivaba ninguna de esas cosas. Esas eran cosas vanas. Entonces, es necesario entender cómo uno puede presentar un mensaje que muchas veces puede confundir, puede desviar, puede engañar y aún así puede persuadir a la audiencia. Pablo dice, yo no he traído ese tipo de inventos. Ahora dice aquí, los argumentos lógicos y las apelaciones emocionales no son suficientes. Estoy leyendo la escuela sabática. Sus caracteres estaban en armonía con sus declaraciones. Esta autenticidad tiene enorme poder en el mundo de hoy, como ocurrió antes. O sea, el predicador trae el mensaje, el orador trae el mensaje, la audiencia recibe el mensaje, pero la conducta del orador, del predicador, del que trae el mensaje, tiene que ser convincente, tiene que ser correspondiente su conducta con el mensaje que trae. La pregunta es, ¿cuáles son tus propios motivos para traer el mensaje? ¿Cuál es lo que te motiva a ti a predicar o a no predicar? Porque algunos no predican, otros predican con motivos buenos, pero algunos predican con motivos malos. La pregunta es, ¿trae el mensaje que tú traes? ¿Está libre de errores? Hay que tener cuidado con eso. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y la última pregunta, ¿tiene engaños de impureza el mensaje que traes? ¿O el mensaje que te dan a ti? Debo decirte que yo no recibo cualquier mensaje. Por ahí hay muchos predicadores que hablan más del diablo que de Jesucristo. Por ahí hay muchos predicadores que hablan más de las impurezas, de las inmundicias, de que lo malo, la comida, esto, que beber, que comer. No, no, no. Cristo crucificado. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. El evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y al griego. ¿Y sabes qué? También para ti y también para mí. Nosotros somos los gentiles que hemos alcanzado salvación porque hemos sido injertos en la vid del Señor. Continuemos con la lección de esta semana para recibir la bendición y veamos qué nos dice el día martes con relación a agradar a Dios. Estudiemos la lección de escuela sabática. Qué tremenda lección la que hemos tenido esta semana hasta aquí y apenas estamos en el día martes. El tema de este día está titulado agradar a Dios. Resulta que el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Nosotros fuimos aprobados por Dios y hablamos no para agradar a los hombres, no para agradar a los oídos de la audiencia, no para usar palabras lisonjeras para endulzar en los oídos a quienes escuchan nuestro mensaje. Tampoco lo hemos hecho por avaricia, por algún interés pecuniario o de dinero. No hemos hecho la predicación, dice el apóstol Pablo, por estos motivos que están totalmente desviados de la realidad. Tampoco buscamos gloria humana, mucho menos estamos buscando la gloria de los hombres. El apóstol Pablo aquí dice la palabra traducida como aprobados. Significa que los apóstoles permitieron que Dios los aprobara, su integridad y la conducta de sus vidas. Y las intenciones que ellos tenían al llevar el mensaje. Los filósofos populares escribían acerca de la importancia del autoexamen, o sea, evalúate a ti mismo, mira cómo estás mal y corrige esas cosas, decían los filósofos. Si quieres marcar una diferencia en este mundo, examínate a ti, mejora tu conducta y vas a ser mejor persona. Y déjeme decirle que eso trabaja. Si usted mira sus errores, los corrige y hace algo diferente de lo que ha estado haciendo, su vida va a cambiar. Pero la vida no concluye allí. La diferencia del apóstol Pablo, dice, Pablo avanza un paso más allá y además del autoexamen, uno es examinado por Dios. En otras palabras, Dios verifica lo que Pablo predicaba fuera consciente con su vida interior.
Por lo tanto, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la honra y gloria de Dios. No debemos de venir con palabras lisonjeras para agradar al público, para agradar a la audiencia o para endulzarle el oído. Hemos de decir palabra de Dios, aunque muchas veces tenga que doler a la audiencia. No tienen que haber palabras de lisonjerías, tampoco encubrir alguna avaricia para tener ganancias deshonestas, sino que todo lo que digamos lo hagamos para la honra y gloria de Dios. No tenemos que buscar la gloria de los hombres, ni tampoco agradar a los demás. Todo tiene que ser hecho para agradar al Señor. El esfuerzo que hacemos, el trabajo que hacemos, todo para la honra y gloria de Dios. ¿Qué cosas le agradan a ti de tu vida a Dios o qué cosas no le agradan? Solo tú lo sabes. Hemos de examinarnos y comprobar conforme a lo que la Biblia dice para saber si estamos agradando al Señor. Y como la lección de la semana pasada dijo en Josué 24:15, decidió hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso le da honra y gloria al Salvador. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día miércoles con afecto profundo. Estudiemos la lección para recibir la bendición. Una lección bien impactante porque toca la fibra más sensible de los tesalonicenses. Pablo está diciendo en este día, tengo un afecto profundo, un amor profundo por ustedes. De tal manera, dice, que antes nosotros fuimos tiernos con vosotros cuando estuvimos dando el Evangelio. Y tan grande fue nuestro afecto, o es nuestro afecto, que deseamos dar la vida por ustedes. Tanto así, que los cuidamos a ustedes, nuestra audiencia, nuestros niños, nuestras criaturas, nuestros bebés en la fe, como a nodriza. Algo interesante aquí está diciendo Pablo. A la iglesia ahí en Tesalónica, nosotros los cuidamos como cuida una nodriza. Una nodriza es una mujer que está a cargo de una criatura, que lo está cuidando, amamantando, alimentando, está cuidándolo de tal manera que está ella pendiente al cuidado de todo. Y mira lo que dice aquí la escuela sabática. Cuando se trata de llevar el Evangelio, cuando se trata de comunicar a las personas o cuando se trata de conquistar el corazón de la audiencia, muchas personas, oye lo que dice, hoy el dinero, el sexo y el poder son los motivos principales para los hombres a quienes los consume el interés propio. Estos son los factores por los cuales muchas personas son motivados a hacer las cosas. Número uno dice el deseo de poder, el sexo y el interés por el dinero. La avaricia, la inmoralidad, el engaño y la adulación ciertamente no tienen lugar en la vida y el ministerio cristiano. Nada tiene eso que ver, ninguna relación tiene de una persona que es transparentemente cristiana, tiene este tipo de motivaciones. Solo el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacía motivo para los apóstoles. En otras palabras, el deseo de agradar a Dios era lo que motivaba a los apóstoles y al apóstol Pablo. Los apóstoles podrían haber sido una carga a los tesalonicenses. En otras palabras, el que predique el Evangelio podría vivir del Evangelio, pero el Pablo y los apóstoles no hicieron esto. En Tesalónica, Pablo renunció a todo lo que comprometiera sus motivos o fuera una piedra de tropiezo para los conversos nuevos allá en Tesalónica. Su gran afecto, su gran amor se demostraba porque él entregaba el corazón, él se daba a la gente con un amor entrañable. Dice, gracias a Dios por sus ofrendas, le da gracias Pablo a los tesalonicenses. Y aquí usa lo que dijimos anteriormente, etos, logos y patos. Él está usando aquí la apelación a las emociones y está diciéndole a la audiencia, no para sacar provecho de ellos, sino en agradecimiento. Le dice, gracias doy a Dios por la ofrenda, por las regalías que ustedes dieron. Le han dado a Dios primeramente y de paso nos han beneficiado a nosotros porque ellos estaban sufriendo, pasando necesidades, a lo mejor hambre, penuria. Pero ¿saben qué? Las pruebas, las luchas y las necesidades del apóstol Pablo lo hacían verse más fuerte. Pero lo hermoso, lo interesante, es que los niños en la fe, a los cuales él había cuidado, ahora le respondían en amor. Y el amor que él le había dado, ese amor se devolvía para con él. Algo muy interesante, un afecto profundo, entrañable. Ahora la pregunta es,
¿Qué piensas acerca del carácter de alguien que influyó en tu vida, que demostró de una manera interesante ese amor por las almas? ¿En qué forma positiva te ayuda esto o beneficia espiritualmente? ¿Qué fue lo que te emocionó a ti? ¿Cómo puedes imitar ese rasgo de carácter? A mí me impresiona Cristo cuando dice, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me impresiona Cristo cuando dice, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta los polluelos y no quisiste? En otra ocasión me impresiona Jesús cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Son palabras que tocan las fibras del alma. Pues el apóstol Pablo usó también esas técnicas para llegar al corazón, para tocar la fibra más sensible de su audiencia. Y él demostró su profundo afecto. Veamos qué nos dice la escuela sabática el día jueves con relación a no ser una carga. Continuemos con la bendición. Estudiemos la lección. Es tremenda la lección del día jueves. No ser una carga. Entre otras cosas, ¿qué más hizo el apóstol Pablo además de predicar el evangelio? La escuela sabática y la Biblia es enfática que el apóstol Pablo, además de predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación y redención en Jesucristo, él pudiera haber vivido del evangelio. Sin embargo, él decidió no ser una carga para su audiencia o para la iglesia. Él no estaba interesado en la lana de las ovejas. Él estaba interesado exclusivamente en las ovejas. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10, dice, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, de nuestra fatiga, que de día y de noche, oiga bien, dice, de día y de noche, trabajaba incansablemente el apóstol Pablo? Y dice, sigue diciendo, vosotros sois testigos que nosotros no usamos algo para sacar provecho de ustedes, sino que nos comportamos justa, santa e irreprensiblemente. La conducta del apóstol Pablo le daba a él la autoridad para decir, miren, nosotros hemos llevado el evangelio a ustedes, hemos llevado las buenas nuevas, les hemos mostrado como un padre que lleva a sus hijos, los guía, los disciplina, los orienta para la salvación. Eso hemos hecho nosotros, dice Pablo. Y nosotros hemos andado entre ustedes de una manera santa, de una manera justa y de una manera irreprensible. Yo no sé cuántos líderes, pastores, maestros, ancianos tendrán la autoridad que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que él tenía la autoridad para mostrarse públicamente irreprensible. Él está poniendo una premisa, está reclamando una posición de autoridad, de credibilidad y de prestigio como líder. La idea que Pablo, que trabajó día y noche, dice la escuela sabática, sería una enorme exageración si se toma literalmente. Sin embargo, yo quiero creer que aquí no hay nada que traducir ni transliterar. El apóstol Pablo dice de día y de noche. Yo quiero creer que la obra de noche que él hacía el apóstol Pablo andaba de casa en casa, de noche y de día. Posiblemente trabajaba de día y posiblemente trabajaba de noche. Posiblemente trabajaba de día y de noche. Sigo leyendo. Pablo dice que trabajó más allá del deber a fin de no ser una carga para ellos. Él no se mostró como una carga para los tesalonicenses. Pablo no quería que nada estuviera en el camino de su testimonio. O sea, él estaba procurando agradar a Dios más que a los hombres. Tanto es así, dice, fue muy cuidadoso en comportarse de modo que no ofendiera a nadie, ya sea ante Dios o ante los otros. Pablo y los apóstoles procuraron ser irreprensibles en su relación, de modo que el evangelio pudiera ser el centro de atención. Y Pablo dice, así como el padre cuida a sus hijos, así como trabaja, así como los exhorta, así como les consuela el padre a los hijos, así hicimos nosotros con vosotros. Un buen padre provee límites, provee estímulo, así como amor. Adapta su nutrición y disciplina a las características singulares y a las condiciones emocionales de cada hijo. Dependiendo del hijo y la situación, el padre puede ofrecer
estímulo o una severa conferencia y aún un castigo. La clave aquí del apóstol Pablo fue el amor para llegar a los tesalonicenses. Por eso trabajó con sus manos de día y de noche, adaptó su mensaje para consolar, para exhortar a los niños en la fe y no ser una carga. Veamos la conclusión de la escuela sabática de esta semana y recibamos total bendición al estudiar la escuela sabática. Continuemos con este estudio. Qué tremenda lección hemos tenido esta semana. Por elevada que sea la profesión de fe, aquel cuyo corazón no está lleno de amor a Dios y a su semejante no es verdadero discípulo de Cristo. Podrían manifestar mucha generosidad, pero si el motivo de sus acciones no es el amor genuino, aunque de todos modos sus bienes entregara para alimentar a los pobres, no merecerá el favor de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia de Jesucristo cuando estaba allá dando las ofrendas y aquellos hombres echaban el montón de monedas para hacer oído de los hombres y echaban tantas monedas de lo que les sobraba? Pero hubo una que echó solo 2 blancas. Su inversión fue tan poca ante los ojos de los hombres, pero se ganó el reino de los cielos y el elogio del Señor Jesucristo. ¿Vieron esta? Dijo él. Ella echó todo lo que tenía. Su inversión le devolvió retornos de manantiales y riquezas allá en el cielo. Pablo era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios, ardiente en el espíritu, sirviendo al Señor. Aunque Pablo tenía cuidado de presentar a sus conversos las sencillas enseñanzas de las Escrituras en cuanto al debido sostén de la obra de Dios, en diversas ocasiones, durante su ministerio en los grandes centros de civilización, trabajaba en su oficio manual para mantenerse. Esta semana hemos aprendido 5 conceptos verdaderamente poderosos. Por ejemplo, la valentía en el sufrimiento. El apóstol Pablo dijo: no se dejen ustedes mover por cualquier cosa que les digan, si por palabra, por carta o por palabra, o ni aún un ángel venga del cielo diciéndole otro evangelio, no le creáis. Soportad las pruebas y las tentaciones, porque al fin recibiréis vuestro galardón. ¿Qué diremos del concepto número 2? El carácter de los apóstoles. Los apóstoles no vinieron con engaños, con palabras impuras o con algún error como evangelio. Ellos traían el evangelio de poder de salvación para todo aquel que lo creyera. El concepto número 3 fue agradar a Dios. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la honra y gloria de Dios. El concepto número 4 fue impresionante porque toca las fibras del corazón, el afecto profundo, el amor, el tierno cuidado. Como una nodriza, dice el apóstol Pablo, fuimos para ustedes cuidándolos como un padre, de manera muy tierna. ¿Y qué diremos del concepto número 5? No ser una carga. El apóstol Pablo trabajaba de día y de noche. El propósito era compartir la fe, sin ser una carga como lo eran los filósofos de aquel entonces. De tal manera que él demostró con su precepto y con su ejemplo ser un verdadero apóstol y un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la lección de esta semana. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 6 con su título que es Amigos para siempre. Les espero la próxima semana en este mismo canal a la hora que usted lo decida. Les habló su hermano, su amigo Marlon García. Que el Señor les bendiga. Los espero la próxima semana.